Crié a mi hijo durante 12 años sin dudar ni un segundo de que era mío. Lo llevé a la escuela, lo cuidé cuando enfermaba, lo abracé cuando tenía miedo y lo amé con todo lo que tenía. Pero una pregunta inocente sobre tipos de sangre me llevó a revisar documentos médicos, y una prueba confirmó lo que mi esposa había ocultado desde antes de que él naciera. Lo primero que pensé cuando vi el resultado no fue que ya no era mi hijo. Eso nunca pasó. Lo primero que pensé fue que mi vida entera acababa de partirse en dos, y que el único inocente en medio de todo estaba haciendo tarea en su habitación. Me llamo Daniel. Tenía 41 años cuando descubrí la verdad. Mi esposa, Laura, y yo llevábamos 14 años juntos y 13 casados. Nuestro hijo, Mateo, tenía 12. Digo nuestro hijo porque eso era, y sigue siendo, lo que siento cuando hablo de él. No sé cómo explicarle a alguien que nunca ha pasado por algo así la diferencia entre la sangre y la vida diaria. La sangre es un dato. La vida diaria son noches sin dormir, fiebres, zapatos pequeños, dientes que se caen, tareas de matemáticas, partidos escolares, desayunos apurados, abrazos en silencio, preguntas antes de dormir y una voz que te llama papá desde el fondo de la casa. Yo estuve desde el embarazo, fui a controles, compré vitaminas, aprendí a instalar la silla del auto antes de tiempo porque tenía miedo de hacerlo mal. Estuve en el parto, lloré cuando escuché a Mateo por primera vez, le cambié pañales torpemente, me desperté de madrugada cuando lloraba, aprendí a cargarlo sobre el pecho para que se calmara, le canté canciones que ni siquiera recordaba bien, lo llevé a urgencias cuando tuvo su primera fiebre alta, me quedé despierto viendo si respiraba bien, fui al primer día de escuela con más nervios que él. Le enseñé a andar en bicicleta. Le hice sopa cuando tenía gripe. Lo abracé cuando perdió su primer partido y creyó que eso lo hacía malo. Lo llevé a cortarse el pelo, aunque siempre salíamos con un resultado discutible. Lo escuché contarme historias absurdas de videojuegos que yo no entendía, pero fingía entender porque le brillaban los ojos. Todo eso era ser padre. Por eso, cuando la verdad llegó, no borró mi amor, pero sí destruyó la historia que Laura me había contado durante 12 años. La pregunta que abrió todo ocurrió un jueves por la noche. Mateo estaba haciendo una tarea de ciencias. Tenía una hoja sobre herencia genética y tipos de sangre. Yo estaba revisando correos del trabajo cuando se acercó con un lápiz en la mano. Me preguntó qué tipo de sangre era yo. Le respondí que O positivo, sin pensarlo. Después preguntó por su madre. Le dije que creía que Laura era A positivo, pero que podía preguntarle a ella por si acaso. Mateo miró su hoja. Luego preguntó cuál era el suyo. Le dije que en su ficha médica decía AB positivo. Él frunció el ceño. Dijo que entonces no entendía. Levanté la mirada. Le pregunté que no entendía. Mateo me mostró la tabla y dijo que la maestra había explicado que algunos tipos de sangre salían de ciertas combinaciones. Si yo era O y su madre era A, él quería saber si podía ser AB. Sentí una incomodidad pequeña, casi ridícula, de esas que uno descarta porque no quiere parecer ignorante ni paranoico. Le dije que la genética podía ser complicada. Mateo insistió en que en la tabla no aparecía esa combinación. No soy médico, no soy experto, pero la tabla era simple, demasiado simple para mi tranquilidad. Padre O, madre A, hijo AB, no encajaba. Mi primera reacción fue buscar una salida. Le dije que quizá había más factores o que alguno de los datos estaba mal. Mateo preguntó si su tipo de sangre podía estar mal. Le respondí que tal vez se había anotado mal en algún papel y que no se preocupara. Él dijo que solo era para completar la tarea. Le dije que pusiera lo que sabía y que al día siguiente preguntara a la maestra. Volvió a su mesa. Yo me quedé con el correo abierto, pero ya no leí nada. La pregunta siguió ahí, pequeña, incómoda, absurda. Una parte de mí quiso reírse de mí mismo. Me repetí que no debía ser tonto. Era una tabla escolar. Yo no sabía de medicina. Seguro había una explicación, pero otra parte no pudo soltarlo. Cuando Laura llegó a la sala, le pregunté de forma casual si ella era positivo. Su cara cambió apenas. Fue mínimo. Cualquiera que no la conociera no lo habría notado. Pero yo llevaba más de una década casado con ella. Vi cómo tensó la boca antes de responder. Dijo que sí. Me preguntó por qué. Le conté que Mateo estaba haciendo una tarea de ciencias, que en su ficha aparecía AB positivo y que había preguntado si eso podía salir de O y A. Laura dejó el vaso sobre la mesa. Dijo que era una tarea de colegio y que no me metiera ideas raras. Esa frase me molestó, no porque ella dijera que la tarea era básica, sino porque yo no había insinuado nada todavía. Le respondí que no me estaba metiendo ideas, que solo era una pregunta de Mateo. Ella dijo que entonces le dijera que preguntara a la maestra. Le dije que eso hice. Laura respondió que entonces ya estaba. Se levantó demasiado rápido. Le pregunté si le pasaba algo. Dijo que no, que le parecía raro que yo me pusiera así por una tabla. Le respondí que no me había puesto de ninguna forma. Ella dijo que sí, que me conocía, que yo me quedaba callado y empezaba a pensar cosas. Le dije que solo había preguntado su tipo de sangre. Respondió que ya me había contestado. Se fue a la cocina. Yo me quedé mirando la puerta. Si se hubiera reído y hubiera dicho que no tenía idea, que revisáramos bien, probablemente habría dejado el tema ahí. Pero su reacción me siguió durante toda la noche. No dormí bien. Me desperté varias veces pensando en la tabla escolar, en el tipo de sangre de Mateo, en el mío, en el de Laura. Luego me enojaba conmigo mismo. ¿Cómo podía una tarea
de ciencias hacerme dudar de 12 años. ¿Cómo podía permitirme pensar algo así? Me sentí sucio por sospechar. A la mañana siguiente, mientras Mateo desayunaba, Laura estuvo demasiado cariñosa conmigo. Me tocó el hombro. Me preguntó si quería café. Me dijo que estaba cansada y que había reaccionado mal. Dijo que perdonara lo de la noche anterior, que le pareció absurdo. Le respondí que no pasaba nada. Ella dijo que a veces los documentos médicos se equivocaban o que las tareas simplificaban mucho. Le dije que sí. Luego añadió que no le metiera ansiedad a Mateo con eso. La miré. Le dije que yo no le había metido ansiedad. Ella respondió que solo decía. Le recordé que él había hecho una pregunta. Laura respondió que ya estaba. No discutí, pero esa mañana, después de dejar a Mateo en la escuela, no fui directo al trabajo. Me estacioné en una calle cercana y busqué información básica sobre tipos de sangre en el teléfono. No encontré una respuesta que me tranquilizara. Encontré lo contrario. Con padre O y madre A, un hijo AB no parecía posible en una herencia normal. Podía haber errores, variantes raras, confusiones de registro, casos excepcionales que requerían estudios médicos. Pero no era algo que uno simplemente ignorara. Apagué el teléfono. Me sentí como un criminal. No había hecho nada, pero sentía que estaba traicionando a mi familia con solo buscar. Ese día trabajé mal. Revisé un informe varias veces y aún así cometí errores. A la hora del almuerzo llamé a un laboratorio donde años antes nos habían hecho análisis. Pedí información general, sin dar nombres. Una mujer me dijo que para confirmar tipos de sangre había que repetir la prueba, que los registros podían tener errores y que no sacara conclusiones solo de una ficha. Eso me dio un poco de aire. Me aferré a la posibilidad de error. Esa noche busqué los documentos médicos de Mateo. Teníamos una carpeta con papeles de nacimiento, vacunas, análisis y controles. Laura siempre había sido menos ordenada con eso, así que yo guardaba casi todo. Encontré la ficha de nacimiento. AB positivo. Encontré un análisis de cuando Mateo tenía 5 años. AB positivo. Encontré otro de cuando tuvo una cirugía menor a los 9. AB positivo. 3 documentos. 3 momentos diferentes. El error de ficha empezaba a parecer menos probable. Me senté en el suelo con los papeles frente a mí. Todavía no pensé en una prueba. Pensé en fechas. Mateo había nacido en noviembre. Laura quedó embarazada, según lo que sabíamos, alrededor de febrero. En esa época yo trabajaba fuera de la ciudad algunos días por semana. Lo recordé porque estaba en un proyecto que me agotaba y Laura y yo discutíamos bastante. Nada extremo, nada que yo creyera peligroso para el matrimonio, pero sí una etapa fría. También recordé un viaje de Laura a casa de una amiga. 3 días. Me dijo que necesitaba respirar. Yo no lo vi raro entonces. Todos necesitamos respirar a veces. Ahora ese recuerdo se sentó frente a mí como alguien esperando explicación. Cuando Laura entró al cuarto y me vio con la carpeta, su rostro cambió. Preguntó qué hacía. Le dije que revisaba papeles de Mateo. Preguntó por qué. Le respondí que quería confirmar su tipo de sangre. Laura dijo mi nombre con un tono duro. Le dije que estaba en 3 documentos. Ella preguntó qué importaba. Le respondí que en los 3 aparecía AB. Dijo que no entendía por qué yo estaba obsesionado con eso. Le dije que no estaba obsesionado, sino confundido. Respondió que dejara de estarlo. La miré. Le dije que esa no era una respuesta. Entonces soltó la frase que no había dicho yo. Preguntó si quería que dijera que era una mentirosa, o que Mateo no era mío. Yo nunca había pronunciado esas palabras. Ella sí. El cuarto quedó en silencio. Sentí que algo en mí se hundía. Le dije que yo no había dicho eso. Laura respondió que lo estaba pensando. Le dije que estaba tratando de entender. Ella dijo que yo estaba dudando de ella. Le respondí que estaba haciendo una pregunta lógica. Dijo que no, que estaba convirtiendo una tarea escolar en una acusación. Le pedí que me ayudara a aclararlo. Respondió que no tenía que demostrarme nada. Esa frase me hizo daño. Le dije que si esto fuera al revés y un documento no encajara, yo haría lo posible por tranquilizarla. Laura dijo que yo siempre quería parecer razonable. Le pregunté qué significaba eso. Respondió que cuando me metía algo en la cabeza, hacía como que buscaba respuestas, pero ya había decidido. Le dije que no había decidido nada. Ella dijo que sí, que había decidido sospechar de ella. Le respondí que su reacción no ayudaba. Dijo que ahora la culpa era suya por ofenderse. Me levanté. Le dije que no iba a discutir con Mateo en la casa. Ella respondió que entonces dejara de revisar papeles como si fuera detective. Le dije que iba a repetir mi tipo de sangre. Laura se quedó quieta. Preguntó qué. Le dije que iba a confirmar el mío, que tal vez yo recordaba mal. Ella respondió que yo era O positivo, que siempre lo había dicho. Le dije que entonces confirmar no debería molestar. Dijo que le parecía humillante. Pregunté para quién. Respondió que para ella. Le dije que no le estaba haciendo una prueba a ella. Laura respondió, todavía. La palabra cayó pesada. Todavía. No respondí, porque en ese instante ambos entendimos que la pregunta ya no era solo sobre sangre. Al día siguiente fui a un laboratorio y repetí mi tipo de sangre. O positivo, sin sorpresa, sin alivio, solo un papel más en una pila que no quería tener. No se lo dije a Laura de inmediato. Esa noche ella estaba más fría que nunca. Mateo notó la tensión durante la cena y preguntó si estábamos peleados. Le respondí rápido que no, que solo estábamos cansados. Laura me miró con odio. No por mentir, por seguir hablando
hablando normal frente a él. Después de acostarlo, volvió al tema. Preguntó si fui al laboratorio. No sé cómo lo supo. Tal vez vio el comprobante en mi bolso. Tal vez me conocía demasiado. Le dije que sí. Dijo que no podía creerlo. Le respondí que confirmé mi tipo de sangre. Preguntó qué venía ahora, si iba a hacerle una prueba a Mateo, si iba a destruirlo porque una tabla no me gustaba. Me quedé helado. Le dije que no usara a Mateo para cerrar una conversación. Ella respondió que yo lo estaba usando. Le dije que no, que intentaba no involucrarlo mientras entendía. Laura dijo que no había nada que entender. Le pedí que entonces me dijera que no había posibilidad. Se quedó callada. Fue un segundo, pero fue suficiente. Dije su nombre. Laura respondió que no iba a contestar una pregunta ofensiva. Le dije que no le pregunté si se ofendía. Le pregunté si existía una posibilidad. Ella me llamó monstruo por preguntarle eso después de 12 años. Le respondí que ella me estaba asustando al no contestar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que no había hecho nada para lastimarme. No era lo mismo que decir que no había hecho nada. Y esa diferencia me terminó de romper. Dormimos separados. O intentamos dormir. Yo pasé la noche en la sala mirando fotos de Mateo en mi teléfono. Tenía miles. Mateo con su uniforme del primer día. Mateo dormido en mi pecho. Mateo con dientes faltantes. Mateo abrazando un perro que encontramos en la calle. Mateo mostrando una medalla. Mateo con fiebre y cara de cansancio. Mateo riéndose conmigo. Cada foto me decía lo mismo. Soy tu hijo. Y yo respondía en silencio. Lo eres. La duda no tocaba mi amor. Tocaba mi historia con Laura. A la mañana siguiente hablé con el doctor Herrera, un médico de confianza. Lo conocía desde hacía años. No era especialista en genética, pero podía orientarme. Le pregunté si un padre O positivo y una madre A positivo podían tener un hijo AB positivo. Me miró con cuidado. Dijo que en herencia típica no, pero que antes de tomar conclusiones había que confirmar que los datos fueran correctos. Podía haber errores de registro, variantes raras o confusiones. Si esto tenía implicaciones familiares, lo recomendable era no actuar impulsivamente. Le dije que ya confirmé mi tipo. Me preguntó por el de la madre. Le dije que ella decía positivo. Respondió que habría que confirmar. Le dije que ella no quería hablar. El doctor suspiró. Me dijo que lo que yo estaba pensando no se resolvía con tipos de sangre solamente. Si necesitaba certeza, existía una prueba de paternidad. Pero también me dijo que pensara bien cómo manejarlo, porque había un niño en medio. Le respondí que eso era lo único que estaba pensando. Me dijo que entonces no hiciera nada desde la rabia. No hice nada ese día, ni al siguiente. Durante una semana intenté funcionar como siempre. Llevé a Mateo a la escuela. Le revisé tareas. Fui a su partido. Lo abracé cuando se cayó y se raspó la rodilla. Cada momento con él era normal y devastador al mismo tiempo. Normal porque era mi hijo. Devastador porque ahora había una sombra detrás de la vida que yo creía conocer. Laura estaba insoportable. No por gritar, sino por vigilar. Me preguntaba qué hice, con quién hablé, por qué estaba callado. Me repetía que no le metiera ideas a Mateo. Me decía que no hiciera algo estúpido. Yo casi no respondía. No porque no quisiera, porque cualquier conversación se convertía en una pared. Finalmente tomé la decisión. No fue impulsiva, no fue limpia, no fue algo de lo que me sintiera orgulloso, pero necesitaba saber. Hice una prueba de paternidad. Seguí el proceso correspondiente y esperé el resultado como si estuviera esperando una sentencia sobre mi pasado. Durante los días de espera me volví dos personas. Una seguía siendo papá, preparaba desayuno, firmaba permisos escolares, escuchaba a Mateo hablar de un proyecto de ciencias, le compraba cuadernos, lo llevaba a entrenar. La otra persona caminaba por dentro con una piedra en el pecho. Cada vez que Laura me preguntaba si estaba bien, yo quería decirle que no, que estaba esperando saber si me había mentido durante 12 años. Pero no lo decía, no delante de Mateo, nunca delante de Mateo. El resultado llegó un lunes. Lo abrí en el coche, estacionado lejos de la casa. Leí la frase una vez, después otra, probabilidad de paternidad excluida. No era el padre biológico. No sé cuánto tiempo me quedé quieto. No lloré al principio, no grité, no golpeé el volante. Solo me quedé mirando el documento mientras mi cerebro intentaba rechazarlo. Excluir. Una palabra fría para 12 años de vida. Una palabra que no sabía de noches sin dormir. Una palabra que no sabía de abrazos. Una palabra que no sabía que Mateo me llamaba papá desde antes de pronunciar bien mi nombre. La prueba no decía que él no era mi hijo. Decía que Laura me había mentido. Esa diferencia me sostuvo. Si no hubiera entendido eso en ese primer momento, tal vez me habría roto de una forma más peligrosa. Respiré como pude. Guardé el resultado. Llamé al trabajo y dije que tenía una emergencia familiar. Después llamé al doctor Herrera. Le dije que salió negativo. Hubo silencio. Me dijo que lo sentía. Le respondí que no sabía qué hacer. Me dijo que no confrontara delante del niño. Le dije que no. Me dijo que buscara apoyo legal y emocional, porque eso no se manejaba solo. Le dije que tenía que hablar con ella. Respondió que sí, pero que recordara que el niño no era el culpable. Le dije que lo sabía. Me pidió que me lo repitiera cuando sintiera rabia. Colgué. Fui a casa. Laura estaba en la cocina. Mateo todavía no llegaba de la escuela. Eso era lo único bueno. Ella me vio entrar y supo. No sé cómo. Tal vez mi cara. Tal vez porque llevaba días esperando que
que yo hiciera justo lo que había hecho. Preguntó qué hice. Saqué el sobre. Lo dejé sobre la mesa. Le dije que ella ya sabía qué hice. Su rostro perdió color. Dijo mi nombre. Le pregunté quién era. Ella dijo que no empezara. Repetí la pregunta. Laura dijo que yo no sabía lo que estaba diciendo. Le respondí que sabía leer. Dijo que esa prueba podía estar mal. Le dije que no. Insistió. Le pedí que bastara. Entonces preguntó cómo pude hacerle una prueba a nuestro hijo. Sentí una rabia que me subió desde el estómago. Le dije que no usara la frase nuestro hijo para cubrir su mentira. Ella lloró. Dijo que yo era su padre. Le respondí que eso no respondía quién era su padre biológico. Laura dijo que no importaba. Le dije que a mí sí. Ella preguntó si después de 12 años eso me importaba. Le respondí que me importaba que me hubiera mentido durante 12 años. Dijo que no fue así. Le pedí que entonces me explicara cómo fue. Se sentó. Se cubrió la cara. Durante un minuto no habló. Yo tampoco. El silencio era insoportable. Finalmente dijo que fue antes de saber que estaba embarazada. Sentí que me faltaba aire. Le pregunté quién era. No quiso decirlo. Le exigí el nombre. Dijo que se llamaba Gabriel. No conocía a ningún Gabriel cercano. Le pregunté quién era Gabriel. Respondió que era un compañero de un curso que había tomado ese año. El viaje de 3 días volvió a mi cabeza. Le pregunté si pasó cuando fue con su amiga. No respondió. Dije su nombre. Laura dijo que sí. Me apoyé en la mesa. Le pregunté si sabía que Mateo podía ser de él. Respondió que no estaba segura. Repetí sus palabras. No estaba segura. Ella dijo que las fechas eran confusas. Le pregunté si aún así me dejó entrar al parto pensando que era mío. Dijo que quería que fuera mío. Me reí. No por humor, por dolor. Le pregunté si quererlo le pareció suficiente. Dijo que tenía miedo. Le pregunté de qué. Respondió que de perderme. Le dije que entonces decidió quitarme la posibilidad de elegir. Laura dijo que eligió nuestra familia. Le respondí que no, que eligió su mentira. Lloró más. Dijo que después nació Mateo y yo lo amé tanto, que yo era su papá, que no tenía sentido destruir eso. Le dije que no me quitó eso. Me quitó la verdad. Ella dijo que pensó que si decía algo, lo perdía todo. Le respondí que decidió que yo cargara con una mentira para que ella no perdiera. Laura dijo que amaba a nuestra familia. Le respondí que amaba la versión donde nadie le hacía preguntas. Se cubrió la cara. Le pregunté si Gabriel lo supo. Dijo que no. Le pregunté si estaba segura. Dijo que nunca le dijo nada. Le pregunté si volvió a verlo. Respondió que no después de saber que estaba embarazada. Le pregunté si eso debía consolarme. Dijo que no sabía. Le dije que no consolaba. Entonces Laura dijo que podíamos no decirle a Mateo. Le respondí que no. Me pidió que la escuchara. Le dije que la escuché 12 años sin saber que faltaba una parte de la historia. Dijo que era un niño. Le respondí que tenía 12 años y ya había empezado a preguntar. Ella insistió en que fue por una tarea. Le dije que hoy fue una tarea, mañana podía ser un examen médico, una emergencia, un documento, una prueba genética, una duda que creciera. Pregunté qué haríamos entonces, mentir cada vez. Laura dijo que podíamos decirle que los papeles estaban mal. Le pregunté qué pasaría si preguntaba más. Respondió que ya veríamos. Le dije que ese había sido su plan durante 12 años, ya veríamos. Me pidió que no lo dijera así. Le respondí que lo decía así porque así fue. Laura se inclinó hacia mí. Dijo que si se lo decía, él iba a pensar que yo no lo quería. Le respondí que entonces se lo diríamos de una forma en que lo primero que escuchara fuera que lo amo. Ella dijo que no estaba preparado. Le respondí que nosotros tampoco estábamos preparados para mentirle toda la vida, pero aún así ella lo hizo. Su cara se endureció. Dijo que no pusiera todo sobre ella. La miré, incrédulo. Le pregunté sobre quién más quería ponerlo. Dijo que yo también era su padre, que yo también disfruté la familia, que yo también fui feliz. Le respondí, porque no sabía. Ella dijo que lo vivido fue real. Le dije que Mateo fue real. Mi amor fue real. Su fidelidad no. Su honestidad no. Silencio. Entonces preguntó si me iba a divorciar. No respondí de inmediato, porque una parte de mí sabía la respuesta desde que leí la prueba. Le dije que sí. Laura cerró los ojos como si la palabra le hubiera golpeado físicamente. Me pidió que no. Dijo que podíamos arreglarlo. Le respondí que no. Dijo que lo hiciéramos por Mateo. Le dije que no usara a Mateo como pegamento. Dijo que él necesitaba una familia. Le respondí que necesitaba adultos que no siguieran mintiéndole para parecer familia. Laura lloró más fuerte. Yo ya no tenía fuerza para consolarla. Esa fue una de las cosas más raras de esa noche. Durante años, cuando Laura lloraba, mi cuerpo se movía solo hacia ella. Esa vez no. Algo se había roto en un lugar profundo. En ese momento escuchamos la puerta. Mateo llegó de la escuela. Laura se limpió la cara rápido. Yo guardé el sobre. Mateo entró con su mochila y una hoja en la mano. Dijo que había sacado buena nota en ciencias. Sentí que el mundo se burlaba de mí. Ciencias. La tarea que abrió la puerta. Forcé una sonrisa. Le dije que viniera. Lo abracé más fuerte de lo normal. Él se rió y dijo que lo estaba aplastando. Lo solté un poco. Le dije que estaba orgulloso de él. Dijo que era fácil, que la parte de sangre ya la había entendido mejor. Laura me miró desde la cocina. Yo no dije nada. Esa noche cenamos como una familia normal, o lo intentamos. Mateo contó algo de un amigo. Laura respondió demasiado rápido. Yo
Yo asentía sin saber cómo masticar. Después él se fue a dormir. Le leí un capítulo de un libro, como hacía cuando quería retener un poco más su infancia. Al terminar, me preguntó si yo estaba triste. Sentí un nudo en la garganta. Le dije que un poco. Preguntó si era por trabajo. Le respondí que eran cosas de adultos. Preguntó si podía abrazarme. No pude responder. Solo abrí los brazos. Mateo me abrazó. Y ahí, con su cabeza apoyada en mi pecho, entendí la única verdad que no necesitaba prueba. Yo no iba a castigar a mi hijo por una mentira que jamás eligió. Cuando salí de su habitación, Laura estaba esperando en el pasillo. Me susurró que no se lo dijera. Le respondí que no lo haría esa noche. Ella dijo que nunca. Le dije que eso no lo decidía ella sola. Me pidió por favor. Dijo que podíamos seguir, hacer terapia, hacer lo que yo quisiera, pero que no lo destruyera. Le respondí que no me pidiera salvar con silencio lo que ella construyó con engaños. Dijo que él me amaba. Le respondí que yo también. Ella dijo que entonces ya estaba. Le dije que no estaba. Me fui a la sala con el resultado. Lo puse sobre la mesa. Después miré la mochila de Mateo junto a la puerta. No pensé que ya no era mío. Pensé que él era inocente, que yo fui engañado y que la mujer que me pedía silencio había construido nuestra familia sobre una mentira que ahora quería que yo siguiera sosteniendo. Esa noche no dormí. Laura tampoco. Mateo sí, o al menos eso parecía desde fuera. Pero yo ya sabía que los niños muchas veces duermen mientras los adultos creen que han escondido bien una tragedia. No quería que él sintiera la casa distinta sin entender por qué. No quería que me viera mirarlo como si una prueba hubiera cambiado su lugar en mi vida. Porque no lo cambió. Eso fue lo primero que tuve que repetirme. No cambió. Mateo seguía siendo el niño que yo había cargado cuando tenía fiebre, el que me pedía ayuda con matemáticas, el que se reía cuando yo quemaba las tostadas, el que me decía papá sin pensar. La prueba no borraba sus 12 años. No borraba mis noches. No borraba su voz. Pero sí borraba mi matrimonio tal como yo lo conocía. A la madrugada, Laura entró a la sala. Yo seguía sentado con el resultado guardado en una carpeta. Me pidió que no hiciera nada impulsivo. La miré. Le dije que impulsivo fue lo que hizo 12 años antes cuando decidió que yo no merecía saber. Dijo que no fue así. Le pedí que entonces me dijera cómo fue. Se sentó frente a mí. Tenía los ojos hinchados, pero yo ya no podía dejar que sus lágrimas dirigieran la conversación. Dijo que estaba confundida, que nosotros estábamos mal, que yo trabajaba mucho, que ella se sentía sola, que Gabriel apareció en un momento horrible. Le dije que no me explicara la infidelidad como si fuera clima. Dijo que no intentaba justificarse. Le respondí que sí lo intentaba. Se calló. Le pregunté cuándo supo que Mateo podía no ser mío. Bajó la mirada. Dijo que desde el principio tuvo miedo. Sentí un golpe seco en el pecho. Repetí. Desde el principio. Dijo que las fechas no eran claras. Le respondí que eran lo suficientemente poco claras para que tuviera miedo. Dijo que sí. Le dije que aún así me dejó ir a controles. Lloró. Dijo que sí. Le dije que me dejó poner la mano en su vientre. Laura dijo mi nombre. Le dije que me dejó llorar en el parto. Respondió que no sabía seguro. Le dije que sabía que existía la posibilidad. No respondió. Le pregunté si Gabriel sabía algo. Dijo que no. Le pregunté otra vez si estaba segura. Dijo que nunca le dijo nada. Le pregunté si lo volvió a ver. Respondió que no después de saber que estaba embarazada. Le dije que eso no cambiaba lo esencial. Laura dijo que cuando nació Mateo y me vio con él, pensó que no podía quitarnos eso a ninguno. Le respondí que no me quitó eso. Me quitó la verdad. Ella dijo que pensó que si hablaba, lo perdía todo. Le dije que decidió que yo cargara con una mentira para que ella no perdiera. Laura dijo que amaba a nuestra familia. Le respondí que no, que amaba la versión de familia donde nadie le hacía preguntas. Nos quedamos en silencio. Después me preguntó de nuevo si pensaba divorciarme. Le respondí que sí. Ella dijo que Mateo necesitaba una familia. Le dije que Mateo necesitaba estabilidad y verdad, no una actuación. Dijo que si nos divorciábamos, él iba a hacer preguntas. Le respondí que ya las estaba haciendo. Laura dijo que no estaba lista. Le respondí que Mateo tampoco estaba listo para crecer dentro de una mentira. Al amanecer hice 3 llamadas. Primero a mi jefe para pedir días personales. Después al doctor Herrera para pedir recomendación de un terapeuta familiar. Luego a un abogado de familia. No porque quisiera usar la prueba como arma, sino porque no sabía cuáles eran mis derechos, cuáles eran los de Mateo y cómo proteger el vínculo que para mí seguía siendo real. El abogado se llamaba Ramiro. Me recibió esa misma tarde. Fui con el resultado, el acta de nacimiento de Mateo y una vergüenza que no sabía dónde poner. Ramiro leyó todo con cuidado. Me dijo que no actuara desde el impulso. Luego explicó que la paternidad legal y la biológica no siempre se manejaban igual. Si yo había sido el padre legal y social durante 12 años, había vínculos, responsabilidades y derechos que debían analizarse con cuidado. Le dije que no quería abandonarlo. Ramiro me miró. Dijo que entonces debía empezar desde ahí en cada decisión. Le respondí que Mateo era mi hijo. Ramiro dijo que bien, que el engaño de Laura era un tema doloroso y relevante para el matrimonio, pero distinto del vínculo con el niño. Le dije que no quería que Laura usara mi amor por Mateo para obligarme a callar. Respondió que no debería. Le dije que tampoco quería que Mateo se enterara de golpe y pensara que fue culpa suya. Ramiro me recomendó
recomendó apoyo terapéutico antes de hablar con él. Le dije que ya lo estaba buscando. También me dijo que documentara todo. No para atacar a Mateo ni hacer espectáculo, sino para evitar que Laura controlara la narrativa. Narrativa. Esa palabra me cansó. Yo no quería narrativa. Quería volver a una semana antes de la tarea de ciencias. Pero eso ya no existía. La terapeuta recomendada por el doctor Herrera se llamaba Elena. Hablé primero yo solo con ella. Le conté todo sin adornos. Le dije que no sabía cómo decirle a Mateo, que no quería mentirle, pero tampoco quería destruirlo. Elena fue clara. Me dijo que la verdad podía doler, pero que el modo en que se revelaba podía proteger o dañar mucho más. Dijo que lo peor para un niño no siempre era saber una verdad difícil. Muchas veces era descubrir que todos los adultos la sabían y lo dejaron vivir en una mentira. Le dije que Laura quería callar. Elena respondió que entendía su miedo, pero que el miedo de los adultos no podía ser el único criterio. Le pregunté si Mateo debía saberlo ya. Dijo que no podía decidir eso sin evaluar el contexto, pero que no recomendaba convertirlo en un secreto indefinido. Si ya había habido una pregunta por tipos de sangre, la duda podía volver. Necesitábamos prepararnos para una conversación cuidadosa, centrada en que él no tenía culpa y en que su vínculo conmigo no dependía de la biología. Sentí que se me quebraba la voz. Le pregunté qué hacer si Mateo preguntaba si yo iba a dejar de ser su papá. Elena dijo, respóndale antes de que lo pregunte. Salí de esa consulta con miedo, pero también con dirección. Esa noche le dije a Laura que había hablado con un abogado y con una terapeuta. Se puso rígida. Preguntó si ya le había contado nuestra vida a extraños. Le dije que a profesionales. Ella dijo que era nuestra vida privada. Le respondí que su secreto dejó de ser solo suyo cuando afectó mi vida y la de Mateo. Dijo que no quería que un abogado me metiera ideas. Le dije que el abogado me recomendó proteger mi vínculo con Mateo. Eso la desarmó un poco. Preguntó si era verdad. Le dije que sí, porque a diferencia de lo que ella parecía pensar, yo no estaba buscando dejarlo. Laura lloró y me dio las gracias. Le dije que no me agradeciera por amar a mi hijo. Se calló. Le expliqué que la terapeuta recomendaba prepararnos para decirle la verdad con cuidado. Laura dijo que no. Le dije su nombre. Ella repitió que no iba a permitirlo. Le respondí que no era solo su decisión. Dijo que era su madre. Le respondí que yo era su padre. Entonces dijo, biológicamente no. La frase salió de su boca antes de que pudiera detenerla. El silencio que siguió fue brutal. Laura se llevó la mano a la boca. Dijo que no quiso decir eso. Yo sentí como si me hubiera empujado hacia un abismo. Le dije que lo dijo. Pidió perdón. Le respondí que si usaba eso otra vez, entonces entendería que no quería proteger a Mateo, sino proteger su control sobre la historia. Dijo que no, que por favor. Le dije que yo era su padre porque estuve, porque lo crié, porque lo amaba y porque él me llamaba así. Le advertí que no volviera a usar su mentira para quitarme el lugar que ella misma me pidió ocupar. Ella asentía llorando. Se disculpó muchas veces. Le dije que la conversación con Mateo se haría con orientación profesional. No ese día, no a gritos, no para castigarla, pero se haría. Laura preguntó qué pasaría si Mateo la odiaba. Le respondí que ese miedo debió tenerlo antes de mentir. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en un lugar donde todos actuábamos con cuidado. Mateo notaba cosas. Una noche preguntó si íbamos a separarnos. Laura se quedó paralizada. Yo respiré hondo. Le dije que su mamá y yo estábamos pasando por un problema serio. Preguntó si era por su culpa. Le dije de inmediato que no. Nunca por su culpa. Preguntó si nos íbamos a divorciar. Laura me miró, suplicante. Yo no iba a mentirle. Le dije que probablemente sí, pero que eso no cambiaba que los dos lo queríamos. Mateo bajó la mirada. Preguntó si yo me iba a ir. La pregunta me atravesó. Le dije que aunque viviera en otra casa, yo no me iba de su vida. Preguntó si lo prometía. Le dije que lo prometía. Laura lloró en silencio. Mateo no sabía todavía toda la verdad, pero ya estaba sintiendo el terremoto. La sesión con la terapeuta para preparar la conversación fue una de las cosas más difíciles que he vivido. Elena nos hizo repetir varias veces lo que debíamos evitar. No culpar al niño. No entrar en detalles de infidelidad. No usar la verdad como arma contra Laura. No presentar la biología como algo que borraba el vínculo. No exigirle una reacción. No pedirle que decidiera. Laura estaba tensa. Preguntó si yo podía decir eso. Sentí rabia otra vez. Le respondí que no solo podía, sino que era lo único que tenía claro. El día de la conversación con Mateo llegó 2 semanas después del resultado. No fue perfecto. No creo que exista una forma perfecta de decirle a un niño que la historia de su nacimiento no fue la que le contaron. Estábamos con Elena. Laura estaba a mi lado, pero no cerca. Mateo estaba nervioso porque sabía que era una conversación importante. Yo empecé, porque necesitaba que mi voz fuera la primera en ponerle seguridad. Le dije que había algo difícil que su mamá y yo necesitábamos contarle. Antes de decirlo, le pedí que escuchara algo. Yo era su papá, lo amaba y eso no iba a cambiar. Mateo se puso pálido. Preguntó si estaba enfermo. Le dije que no estaba enfermo. Laura empezó a llorar. Yo seguí, con la voz temblando. Le dije que por la tarea de ciencias y unos documentos médicos habíamos descubierto una verdad sobre cómo empezó nuestra familia. Le expliqué que yo no era su papá biológico. Mateo me miró sin entender. Preguntó qué significaba
biológico. Elena intervino con suavidad. Le explicó que significaba que yo no había aportado la parte genética para que él naciera, pero que eso no cambiaba que lo había criado como su papá. Mateo miró a Laura. Preguntó si ella sabía. Laura se quebró. Dijo que tuvo miedo, que no lo manejó bien y que lo sentía mucho. Mateo volvió a mirarme. Entonces hizo la pregunta, la que yo llevaba días escuchando en mi cabeza. Preguntó si entonces yo ya no era su papá. Me arrodillé frente a él. Le pedí que me mirara. Le dije que era su papá, que no me iba, que no dejaba de amarlo, que no dejaba de ser quien lo llevaba a la escuela, quien lo ayudaba con tareas, quien lo abrazaba cuando estaba triste. Le dije que esa prueba no cambiaba mi amor por él. Mateo dijo que yo acababa de decir que no era su padre. Le respondí que no era su padre biológico, pero que era su papá en la vida, y que si él quería seguir llamándome papá, yo quería seguir siendo su papá. Empezó a llorar. Preguntó si él había sido una mentira. Sentí que algo dentro de mí se rompía otra vez. Le respondí que no, que él nunca fue una mentira, que la mentira fue lo que los adultos escondieron alrededor de él. Le dije que él era real, que mi amor por él era real y que nuestra vida juntos era real. Mateo lloró más fuerte. Lo abracé. Al principio se quedó rígido, luego me agarró de la camisa como cuando era pequeño. Me pidió que no me fuera. Le dije que no me iba. Laura lloraba, pero no se acercó hasta que Elena se lo indicó con cuidado. Mateo la miró con una mezcla de dolor y confusión. Le preguntó si le había mentido. Laura asintió. Dijo que sí y que lo sentía. Mateo preguntó si también me había mentido a mí. Laura dijo que sí. Mateo se apartó un poco de ella, no con odio, con dolor. Y ese dolor era consecuencia de Laura, no mía. Eso tuve que recordármelo para no cargar con una culpa que no me correspondía. La sesión terminó con pocas respuestas y muchas lágrimas. Elena nos explicó que Mateo necesitaría tiempo, espacio, terapia y estabilidad, que haría preguntas en etapas, que podía enojarse, callarse o actuar como si nada durante días y luego romperse. Así pasó. El primer día quiso dormir conmigo, como cuando era pequeño. Laura se fue al sofá. Mateo me preguntó en la oscuridad si tenía otro papá. Me quedé quieto. Le dije que tenía un padre biológico, alguien que aportó para que naciera, pero que eso no significaba que fuera su papá en su vida. Preguntó si yo lo conocía. Le dije que sabía su nombre, pero que no lo conocía. Preguntó si ese hombre iba a buscarlo. Le respondí que no lo sabía, pero que no haríamos nada sin cuidarlo y sin hablarlo con la terapeuta. Preguntó si yo quería que lo buscara. Le dije que quería que él estuviera bien, y que no tenía que decidir nada en ese momento. Entonces preguntó si yo estaba enojado con él. Lo abracé. Le dije que nunca. Preguntó si estaba enojado con su mamá. No respondí rápido. Le dije que estaba muy herido con ella. Preguntó si era por él. Le respondí que no, que era por lo que ella decidió ocultar, que él no hizo nada. Se quedó callado. Después dijo que quería que yo siguiera siendo su papá. Lloré en silencio. Le dije que eso quería yo también. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y derrumbe. Llevé a Mateo a la escuela. Hablé con la orientadora para que supiera que atravesaba una situación familiar delicada, sin contar detalles innecesarios. Coordiné terapia semanal. Dormí poco, comí mal. Hablé con Ramiro sobre separación y protección de mi vínculo con Mateo. Laura intentó acercarse varias veces. Decía que podíamos hacerlo juntos. Yo respondía que podíamos acompañar a Mateo juntos, pero que eso no significaba seguir casados. Ella me pedía que no la dejara. Yo le decía que me dejó fuera de la verdad durante 12 años. Ella repetía que sabía que hizo mal. Yo le respondía que no era un error que se arreglara con reconocerlo. Preguntaba si nunca iba a perdonarla. Yo le decía que no estaba pensando en perdonarla. Estaba pensando en que Mateo no se rompiera. Esa frase se volvió mi brújula. Mateo primero, no mi venganza, no la culpa de Laura, no el orgullo. Mateo. Pero ponerlo primero no significaba seguir casado. Eso Laura tardó en entenderlo. Cuando hablé con mi familia, fue con cuidado. No di detalles morbosos. No convertí la historia en espectáculo. Les dije la verdad esencial. Había descubierto que no era el padre biológico de Mateo, que Laura me lo había ocultado desde el inicio, que yo seguía siendo su padre y que no aceptaría comentarios que lo hicieran sentir menos. Mi hermano reaccionó con rabia. Me dijo que dejara a Laura, pero que me quedara con el niño si podía. Le dije que no hablara de Mateo como si fuera una propiedad. Mi madre lloró y preguntó si entonces no era su nieto. La miré. Le dije que si volvía a decir eso, no lo vería. Se tapó la boca y pidió perdón. Le dije que era su nieto porque lo había amado 12 años. Que si necesitaba sangre para quererlo, debía decírmelo en ese momento. Mi madre lloró más. Dijo que no, que Mateo era su nieto. Le respondí que entonces actuara como tal. No permití que nadie moviera el suelo bajo los pies de Mateo más de lo que ya estaba. La familia de Laura fue peor al principio. Su madre me llamó para pedirme que no destruyera el hogar. Le dije que el hogar no lo destruyó. Ella respondió que si yo seguía siendo su padre, no entendía por qué quería separarme. Le expliqué que ser padre de Mateo no me obligaba a seguir casado con quien me mintió. Dijo que Laura sufrió mucho con ese secreto. Le respondí que yo sufrí cuando lo descubrí y que Mateo sufriría por haber sido engañado. Le pedí que no pusiera a Laura como única víctima. No volvió a llamarme durante semanas. El divorcio avanzó. No fue limpio, pero tampoco fue la guerra que pudo haber sido. Creo que Laura
Laura entendió que si intentaba usar a Mateo para retenerme, perdería lo poco de respeto que aún podía reconstruir como madre. Ramiro dejó claro que mi intención era mantener vínculo, responsabilidades y presencia. La terapeuta respaldó que Mateo necesitaba continuidad conmigo. Hubo acuerdos, difíciles, dolorosos, pero acuerdos. Yo me mudé a un departamento cercano para no romper la rutina escolar. Mateo pasaba tiempo conmigo de forma estable. Seguía teniendo su espacio, sus libros y sus cosas. El primer fin de semana que durmió en mi nuevo lugar llegó con una mochila enorme. Dijo que había traído demasiadas cosas. Le respondí que perfecto, que así parecía que vivía allí. Sonrió apenas. Fue una sonrisa pequeña, pero la guardé como si fuera oro. Esa noche hicimos pasta. La salsa quedó regular. Mateo dijo que su mamá cocinaba mejor. Me reí. Le respondí que eso siempre fue verdad. Se quedó serio de repente. Preguntó si podía hablar de su mamá allí. Le dije que sí. Preguntó si yo no me enojaba. Le respondí que podía hablar de ella y quererla. Que lo que pasó entre adultos no lo obligaba a escoger. Asintió. Dijo que estaba enojado con ella. Le respondí que también podía estarlo. Dijo que la quería. Le respondí que también podía quererla. Dijo que era raro. Le dije que sí. Esa fue nuestra vida durante meses. Aceptar que lo raro podía ser dicho sin que nadie explotara. Mateo preguntó varias veces por Gabriel. No tenía respuestas completas. Laura dio la información básica en terapia. Gabriel vivía en otra ciudad, no sabía nada y no había sido parte de la vida de Mateo. Decidimos con orientación profesional no abrir contacto inmediato. Mateo no lo pidió con fuerza al principio. Más bien quería entender si su vida había sido falsa. Una vez me preguntó si cuando le enseñé a andar en bicicleta yo sabía. Le dije que no. Yo no sabía. Preguntó qué habría pasado si lo hubiera sabido. Sentí que el alma se me apretaba. Le respondí que lo habría amado igual. Que tal vez muchas cosas con su mamá habrían sido diferentes, pero que él no habría sido menos para mí. Preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Preguntó si aunque no fuera mi sangre. Le respondí que él era mi hijo de todas las maneras que importaban para mi corazón. Me abrazó, más fuerte que antes. Con Laura, mi trato se volvió estrictamente sobre Mateo y el divorcio. Nada de conversaciones largas en la puerta. Nada de nostalgia usada para ablandarme. Ella intentó algunas veces. Decía que fuimos felices. Yo respondía que fui feliz porque no sabía la verdad completa. Ella decía que no todo fue mentira. Yo le respondía que Mateo no fue mentira, mi amor no fue mentira, pero su honestidad sí. Se callaba. Una tarde me preguntó si, pudiendo volver atrás, preferiría no haber sabido. Pensé mucho. Le dije que no. Preguntó si aunque doliera así. Le respondí que sí. Preguntó por qué. Le dije que la paz construida sobre una mentira no era paz. Era anestesia. Laura lloró. Yo ya no la consolé. No por crueldad, porque mis manos estaban ocupadas sosteniendo a Mateo y sosteniéndome a mí. La última conversación importante con ella ocurrió casi un año después del resultado. Ya estábamos legalmente separados y el divorcio avanzaba hacia el cierre. Mateo estaba mejor, aunque seguía en terapia. Hacía preguntas menos desesperadas. Volvía a bromear. Seguía llamándome papá. Laura me pidió hablar después de dejarlo en mi departamento. Le dije que si era sobre Mateo, hablara. Respondió que era sobre todo. Me quedé en la puerta. Dijo que durante años se dijo a sí misma que había protegido a Mateo. Que si yo no sabía, él tendría una familia. Pero ahora veía que no protegió a nadie. Solo tuvo miedo. No respondí. Dijo que me robó la posibilidad de elegir. Y que le robó a Mateo la posibilidad de crecer con una verdad que no explotara de golpe. Escuchar eso no me dio satisfacción. Solo cansancio. Le dije que sí. Ella dijo que no iba a pedirme que volviera. Le respondí que bien. Dijo que no iba a pedirme que la perdonara en ese momento. Le respondí que bien. Dijo que solo quería decirlo sin excusas. Asentí. Le dije que eso era lo mínimo que Mateo iba a necesitar de ella, verdad sin excusas. Lloró. Preguntó qué necesitaba yo. Le respondí. Distancia. Aceptó. Esa fue una pequeña señal de que tal vez algún día podría ser mejor madre en esta nueva realidad. No mejor esposa. Eso ya había terminado. Hoy, si alguien me pregunta si Mateo es mi hijo, respondo que sí. No explico genética en conversaciones casuales. No ofrezco mi dolor como tema público. Pero en mi casa, entre nosotros, ya no hay una mentira central respirando en silencio. Mateo sabe que puede preguntar. Sabe que puede enojarse. Sabe que puede amar a Laura. Sabe que puede tener curiosidad por Gabriel algún día. Sabe que no tiene que protegerme de la verdad. Y sabe, sobre todo, que no me fui. A veces, cuando lo dejo en la escuela o lo recojo de entrenamiento, todavía me mira de una forma distinta. Como si estuviera comprobando que sigo allí. Entonces hago lo mismo cada vez. Le digo, nos vemos luego, hijo. Y él responde, nos vemos, papá. Esa palabra sigue siendo mía. No porque una prueba la confirme, sino porque 12 años de vida la construyeron y porque, cuando la verdad apareció, yo elegí no abandonarla. Laura me pidió silencio para no romper la familia. Pero la familia ya estaba rota desde el día en que decidió que yo no merecía la verdad. Lo único que hice fue dejar de sostener la mentira y asegurarme de que mi hijo supiera algo antes que cualquier otra cosa. Él nunca fue el engaño. Él fue lo único real.